Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 14, perteneciente a la carrera de Ingeniería Civil Industrial, entregando nuestra metodología e implementación de proyecto propuesta y bajo los supuestos entregados por el profesor para la tarea número 2 de la asignatura Proyecto Integración de Gestión de Operaciones. El día de hoy vamos a presentar nuestro modelo matemático con la solución exacta propuesta y el trabajo que hemos realizado a través de la programación de Lingo, cómo se entrega, cómo poder utilizar los datos, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de los conjuntos. Tenemos el conjunto de máquinas, que es N, el conjunto de posiciones candidatas a localización, que son C, el conjunto de pares de localizaciones candidatas, el conjunto que tienen riesgo alto, por eso es RH, R sub M, que es el conjunto de pares candidatos con distancia entre 1 y 2 metros, que es un riesgo medio, y el conjunto de pares candidatos que tienen una distancia mayor de 2 metros, que corresponden a posiciones que tienen un riesgo bajo. Para finalmente hablar de las coordenadas de posición horizontal o el eje X, que sería como definida como X-cord. Después tenemos el parámetro, los parámetros que que requiere nuestro modelo, que es el flujo histórico entre la máquina I y la máquina J, el costo de distancia de construcción, la distancia entre el punto K y el punto P, y luego hablamos de nuestras variables de decisión. Tenemos dos variables binarias y una variable adicional. Después tenemos, las variables binarias de X y sub K. Si la máquina I se localiza en la posición K, donde I pertenece a el conjunto de máquinas candidatas y K pertenece al conjunto de lugares candidatos. Y será en otro caso. Uno, en el caso de nuestra variable binaria número 2, es una variable que es compuesta, dado que está condicionada a dos máquinas y dos posiciones. Si la máquina I se localiza en la posición K y la máquina J se posiciona en la posición P, donde I y J pertenecen al conjunto de máquinas y K y P pertenecen al conjunto de posiciones candidatas. Y cero en otro caso. Finalmente tenemos la distancia más larga entre dos máquinas. Tenemos dos funciones de objetivo, dado que es un problema multiobjetivo, en donde debemos minimizar los costos asociados a la construcción. Y aquí vamos a tener una diferencia principal entre la solución propuesta por nosotros, nuestro modelo, y el modelo propuesto por el profesor. En nuestro modelo podemos verlo destacado de color verde, corresponde a un modelo que considera solamente hasta la parte del beta, es decir, solamente considera hasta el costo de distancia de construcción. Y el modelo propuesto por el profesor lo vamos a abarcar en la parte que está amarilla, adicional al modelo propuesto por nosotros, y sería 6 veces W más 2, donde esto está cubriendo que las máquinas tienen que tener al menos 1 metro de distancia alrededor de ellas y deben tener un pasillo principal de 2 metros. Y en segundo caso, lo que estamos buscando es minimizar el riesgo asociado a que las máquinas se asignen a posiciones con riesgo alto. Entonces, tenemos acá nuestras restricciones, donde nuestra función objetivo indica minimizar, la función objetivo 1 indica minimizar los costos de inversión de construcción y el flujo de movimiento de producto entre máquinas de acuerdo al flujo histórico que es entregado por la empresa. Después tenemos nuestra función objetivo 2, que indica que se busca minimizar los pasillos menores de 2 metros con el fin de evitar que un riesgo mayor y al mismo tiempo se cumpla la política de la empresa en cuanto a la seguridad. Después tenemos nuestras restricciones, que cada máquina no puede ser localizada en más de un lugar candidato, que todas las máquinas se deben asignar en un espacio candidato y solamente en uno, y cada una de estas está definida como se encuentra aquí.
Para términos de trabajo vamos a mostrar cómo es nuestro modelo y qué datos requerimos. Esta es la información que entrega la empresa para poder hacer la simulación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar los datos que necesitamos. Tenemos nuestra N, que es nuestra cantidad de máquinas, que en este caso son 6, filas, que son 2 filas, dado que hemos considerado que el pasillo principal debe existir entre las máquinas y las posiciones candidatas. Después tenemos la cantidad de columnas. La cantidad de columnas las vamos a calcular en base a la siguiente fórmula. 3 veces la cantidad de máquinas dividida por 2, todo eso menos 2 unidades. Y eso nos da un valor de 7. Entonces vamos a tener 2 filas y 7 columnas. Por lo tanto vamos a tener 14 posiciones candidatas. Entonces aquellas posiciones candidatas serán nombradas y están de color rojo. La matriz de distancia será construida, como ya se ha explicado en otros de nuestros videos, pero la vamos a explicar de manera muy rápida. Primero, la distancia entre cada una de las posiciones candidatas. Las posiciones contiguas tienen una distancia de 0, y aquellas posiciones que se encuentran en mayor distancia se consideran que son cuadros perfectos de 1 metro por 1 metro. Por lo tanto, tiene un área de 1 metro cuadrado cada uno de estos cuadros. Entonces, así, cada una de las celdas representa un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Así, la distancia entre 1 y 2 es 0, y 1 y 3 es 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la distancia entre 1 y 7, que van a ser 1 centro, 2 centros, 3 centros, 4 centros, 5 centros. Por lo tanto, son 5 metros de distancia. Después, para la distancia entre 1 y 8, 2 y 9, y así sucesivamente hasta 7 y 14, va a ser de 2 metros, dado que tenemos 2 celdas de distancia que serían 2 metros. Considerando nuevamente que cada celda representa un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Y la distancia entre 1 y 9 va a ser calculada a través de la teoría de un cuadrado de un triángulo equilátero, que serían 2 metros por 2 metros, por lo tanto va a ser una distancia de 2 metros. La distancia de 10 va a ser calculada a través de Pitágoras. La suma de los catetos cuadrados es igual a la hipotenusa al cuadrado. Seguimos. Y eso sería el cálculo de nuestra matriz, y nuevamente tenemos una matriz que es simétrica. Por lo tanto, la distancia de 1 a 10 va a ser la misma que la de 10 a 1. Luego, esta matriz la vamos a nombrar como dist, y es el requerimiento para nuestro lingo. Después tenemos nuestra matriz de costo, la cual será adquirida a través de esto de acá, la matriz que es entregada, y esta va a ser nombrada como cost. Y nuestro factor de coordenada, como habíamos nombrado, está definido de la siguiente forma. Cada una de estas posiciones, donde 1 es la posición 0, 2 es la posición 1, y así hasta llegar a la posición 6 del plano cartesiano con respecto a su distribución horizontal. Y esto, por lo tanto, es definido como el vector chord, la cual debe coincidir el recuento con la cantidad de posiciones candidatas. Finalmente, las matrices que necesitamos generar para que entreguen nuestros resultados, tenemos nuestra matriz de respuesta de salida de la ubicación de las máquinas en las posiciones candidatas, donde vamos a tener nuestro eje vertical, la cantidad de cada una de las máquinas, la máquina 1 hasta la 6, y nuestros lugares candidatos de la posición horizontal, desde el 1 hasta 14. Y así, la máquina 1 será localizada en la posición 3. Máquina 1 en la posición 3, la cual podemos ver se encuentra en esta posición. La máquina 2 será ubicada en la posición 8, la cual es representada por el primer cuadro de la segunda fila, y así sucesivamente hasta obtener este layout. Esto está asociado a un Pareto con un riesgo asociado y un costo de cada uno de los riesgos, en donde a menor sea el riesgo, mayor será el costo, dado que la construcción va a ser más grande, y menor sea el costo, va a ser mayor riesgo, dado que la construcción determinada va a ser de menor valor. Entonces aquí vamos a tener un modelo que es bastante apropiado para una persona
que desee considerar la estrategia de riesgo y costo. Luego tenemos las respuestas que están entregadas por el modelo con las consideraciones y simplificaciones entregadas por el profesor, las cuales nos entregan como resultado que en la máquina 1 va a ser ubicada la localización 2, la máquina 2 va a ser localizada en la localización 9, que correspondería a esta, la máquina 3, y así sucesivamente en cada una de las posiciones. Y como podemos ver, encontramos nuestra matriz de riesgos y costos con su Pareto respectivo. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones? Tenemos nuestro layout inicial de las posiciones candidatas con sus pasillos respectivos. Sin las consideraciones del profesor, esta sería nuestra distribución entregada por el modelo. Y con las consideraciones y simplificaciones entregadas por el profesor, encontraríamos en la segunda, en la tercera matriz que se encuentra localizada en la parte inferior de la pantalla. Si nos vamos a los riesgos y costos asociados a cada uno de estos modelos, vamos a encontrarnos que el costo asociado al riesgo mínimo en el modelo formulado por nosotros va a ser mucho más bajo que el riesgo asociado a la matriz entregada con las consideraciones del profesor. Por lo tanto, tenemos dos escenarios. Uno, tenemos un escenario que es mucho más conservador, desde el punto de vista del riesgo, que sería el escenario de la matriz formulada para la propuesta del profesor, propuesta metodológica. Pero esta tiene un mayor costo. Sin embargo, el riesgo asociado a la creación de esta distribución de planta es mucho más bajo. Mientras que encontramos nuestra matriz formulada por el equipo de nosotros, la cual tiene un riesgo más bajo y cada uno de estos riesgos están asociados a costos de construcción. Por lo tanto, podemos ver que las máquinas se van a distribuir de manera diferente, la metodología del profesor y la nuestra. La de nosotros es una metodología que es más económica, pero podría resultar más arriesgada desde el punto de vista de un decidor que sea mucho más conservador. Y la matriz entregada por el profesor resultaría muy útil para una persona que desea ser conservador desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores. ¿Cuál modelo encontramos que es más apropiado? Depende de las necesidades de quien decide. Si es una persona que desea disminuir los gastos en construcción y en flujo entre las máquinas, sería apropiado tomar el modelo que está así en las consideraciones del profesor. Ahora, si es una persona que desea decidir en pro de la seguridad de los trabajadores y cumpliendo con las normativas de la empresa, entonces recomendamos el modelo número 2. En nuestro caso, en cualquiera sea de los casos, recomendamos utilizar siempre el riesgo mínimo de la consideración de la matriz entregada por nuestro modelo, dado que al tener menos riesgos, estamos cuidando a los trabajadores y estamos buscando solventar las necesidades de seguridad que adquiere cualquier trabajador al ingresar a un trabajo, sea cual sea el área en el que se desenvuelve. Por lo tanto, proponemos la utilización de cualquiera de los dos modelos, considerando siempre el riesgo mínimo dentro de la frontera de Pareto, la cual tenemos construida para cada una de estas dos instancias. Entonces, como propuesta de nosotros, determinamos que cualquiera de los dos modelos que se utilice, es prudente utilizar la frontera en el punto inicial de riesgo, que sería 0 riesgo y con el costo más alto, en cualquiera sea el caso, para evitar los costos asociados a la vida humana, la cual es única y no puede ser recuperada de ninguna forma. Esa sería nuestra presentación. Esperamos haber atendido todas las dudas que pudiesen generar nuestro modelo. Y bueno, nuestra programación de Lingo
En este momento la encontramos trabajando para una instancia de 8 máquinas, y se define el set de datos, que sería el conjunto, en este caso son 8 máquinas, 20 posiciones candidatas, dado que es la instancia de 8 máquinas, las iteraciones es la cantidad de máquinas menos 1, por lo tanto en este caso 7, se deben nombrar las matrices que se necesitan y que fueron nombradas, el beta se debe poner de acuerdo a las necesidades, y a continuación la cantidad de iteraciones corresponderían a la cantidad de máquinas menos 1, que en este caso son 8 menos 1, que son 7. Nuestras salidas en el riesgo, el costo y nuestra matriz de posición de máquinas versus posiciones candidatas. Ahora sí, muchas gracias, profesor, por su atención y que tenga buenos días.